Romanos capítulo 8, verso 28. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, luego a nuestro pastor que así me la ha concedido. Que Dios bendiga en este día a nuestros líderes, la copastora Magali, la diaconisa Betania, la evangelista Amén. secretaria Leslie, que Dios Amén. bendiga a nuestro Amén. pastor y que Dios bendiga a la iglesia Refugio Celestial, que también Amén. Dios bendiga la segunda iglesia Refugio Celestial allá en Venezuela. Amén. Y estaremos dando lectura a la palabra del Señor bajo la comunión de los tres grandes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Padre amado que estás en los cielos, príncipe de paz, le damos gracias por su palabra que ha sido leída, Señor, ellas que son fieles, que son verdaderas, que son vida, que son espíritu, Señor, Padre, síganos ayudando a que la podamos poner por práctica y por obra, que la podamos hacer vida en nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, me presento en tus manos, que sea usted poniendo la palabra en mi boca, la que he de hablar y la que he de decir en este día, para edificación, Padre, gloria y exaltación de tu nombre, porque no soy yo la que hablaré, sino usted que pondrá palabra en mí, conforme a tu voluntad y a tu propósito, en el nombre poderoso de Jesús, y toda la gloria es y siempre será tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Aquí donde hemos leído la palabra de Dios, en el libro de Romanos, su capítulo 8, verso 28, aquí escribe el apóstol Pablo a la iglesia, a la congregación de los romanos, que se encontraba en Roma, y le dice esta palabra: más que vencedores, y que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A estos, a los que conforme a su propósito, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Gloria al Señor, aleluya. Este capítulo tiene una connotación, una cosmovisión bíblica. Inicia en su capítulo 8, verso 1, que habla viviendo en el Espíritu. Gloria al Señor, aleluya, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero nos vamos a enfocar en su verso 28, donde habla que a los que aman a Dios, gloria al Señor, aleluya. Aquí se está hablando de personas, de cristianos, siervos y siervas de Dios que tienen una vida en el Espíritu. Porque solamente nosotros teniendo una vida en el Espíritu, viviendo según la voluntad de Dios, bajo la voluntad de nuestro Dios, es que podemos amar a Dios. Si nos vamos al libro de Primera de Juan, en su capítulo 2, verso 3, dice que en esto sabemos que amamos a Dios, en que guardemos sus mandamientos, gloria al Señor. Y dice en su capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí habla el apóstol Juan, el cual se le dice el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque él se enfoca muy principalmente en lo que es el amor, en lo que es el amar a Dios, en lo que es el amor de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros guardamos sus mandamientos. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros también amamos a los hermanos. Porque dice más adelante en Primera de Juan, su capítulo 4, verso 20, dice: si alguno dice, yo le conozco, y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, y la palabra de Dios no está en él. Y dice más para abajo en el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. También el apóstol Juan escribió en el libro de Juan, su capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Aquí esta palabra la dijo nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros le amamos a Él, nosotros guardamos sus mandamientos. Entonces, mis santos hermanos, ya esto estaba escrito, el deber de nosotros de amar a Dios,
de amar a Jehová, de hacer sus mandamientos, de obedecerle, ya había sido escrito. ¿Por quién? Por el profeta Moisés, en el libro de Deuteronomio, su capítulo 10, verso 12, donde dice lo que Dios exige. Entonces dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le ames, que guardes sus mandamientos, y que le ames y que guardes sus caminos con todo su corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Para qué? Entonces dice en el verso 13, para que hagas prosperar tu camino. Porque solamente nosotros, amando a Dios, guardando sus caminos, temiéndole y amando a los hermanos, es que solamente podemos prosperar espiritual y físicamente. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, dice también el proverbista Salomón en Proverbios capítulo 3, dice exhortación a la obediencia. Dice que nosotros tenemos que aferrarnos a la obediencia, escribir estos mandamientos en la tabla de nuestro corazón. ¿Y qué dice? Que hallaremos gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, por eso también vemos en el libro de Lucas, en la historia de Juan y de Jesús también, que se parecen. Dice que Jesús crecía en gracia y en estatura delante de Dios y delante de los hombres, porque aunque él era un niño, cuando él cumplió los 12 años, Jesús entendió su propósito al cual Dios le envió aquí en la tierra. Entonces, él comenzó a obedecer, comenzó a prepararse, a guardar los mandamientos de su padre, a estudiar, porque Jesús era estudiado, porque Jesús sabía 3 idiomas. Sabía hebreo, sabía latín y sabía arameo. Entonces aquí podemos entender y conocer que Jesús es judío. Aunque quizás no entendió en las escuelas rabínicas Hillel Shammai, como sabemos que ahí le enseñaban, preparaban rabínicos y profetas en estas escuelas. Aunque sabemos que Jesús no estudió en estas escuelas rabínicas, pero sí Jesús estudió los mandamientos de su Padre y se preparó en lo que él creía necesario y le era útil para llevar el mensaje y la palabra del Señor. Aleluya. Entonces volvemos nuevamente al libro de Romanos. Dice más para adelante, que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? En el verso 31, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, con esta revelación de parte de Dios, escribe esto? Porque ya en el corazón de Dios, escrito en su corazón, ya nosotros estábamos para aquí en este día, estar aquí, para nosotros servirle y estar en su camino. Ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad, ni porque nosotros queramos estar aquí, sino por la gracia y por la misericordia de Dios, porque ya en su infinita misericordia, en su corazón, ya nosotros teníamos un propósito y un deber en esta tierra. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, si leemos más para abajo, él dice, el cual no escatimó Dios ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios envió a su Hijo a morir por la humanidad. Entonces, el Evangelio es para todos, pero no todos son para el Evangelio. Porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Entonces, ¿qué tenemos que procurar nosotros como iglesia? Amar a Dios, guardar sus mandamientos, andar en temor y reverencia todo el tiempo. Porque sabemos que nosotros no tenemos ciudad permanente aquí en esta tierra. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestro hogar no es este mundo. Nuestro hogar no es esta tierra. Gloria al Señor. Nuestra ciudad eterna está en los cielos. Gloria al Señor. Entonces dice más para adelante. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En el verso 33. Dios es el que justifica. Entonces dice en el verso 34, ¿quién es el que condenará? Libro capítulo 8 de Romanos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya Jesús hizo la obra de morir, de presentar el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y aún así Jesús sigue intercediendo por su pueblo. Jesús sigue intercediendo por la humanidad, mis santos hermanos. Él sigue intercediéndole al Padre, porque el deber es de Jesús. Porque el Padre creó todo por Él y para Él. ¿Para quién? Para Jesús. Entonces Jesús tiene el compromiso y la humanidad, y el compromiso y el deber de llevar a la humanidad a la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Que el corazón del hombre está endurecido, está malo y perverso.
Y no todos están accediendo al llamado, aún muchos dentro de la iglesia no están viviendo y no están atendiendo al llamado de santidad y de purificación que Dios le está haciendo a muchas iglesias. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, ¿qué dice más para abajo el apóstol Pablo hablando? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada. El que ama a Dios, ninguna de estas circunstancias, ninguna de las adversidades que están en la vida, que padecemos como seres humanos, nada de eso lo separa, mi hermano, del amor de Cristo, porque muchas veces a nosotros nos separa del amor de Dios un dardo del diablo, una incredulidad que el enemigo nos tira, una duda. Nos separa del amor de Dios muchas veces, que nos separa muchas veces del amor de Dios. ¿El qué? Circunstancias, levantamiento, prueba, lucha, dificultad, necesidades que como seres humanos nosotros pasamos, porque no somos perfectos y tampoco no somos ricos, mis santos hermanos, y aún los ricos pasan su dificultad y su persecución y su proceso, porque ni aún su riqueza que ellos tienen lo deja dormir, ellos no tienen paz. Entonces, sin embargo, nosotros que tenemos la paz que tenemos, que pretendemos tener el amor de Dios, cosas banales, cosas sin sentido, cosas que no tienen valor espiritual, muchas veces nos separan del amor de Cristo. Y yo soy una de esas que Dios a mí misma me la ha hecho ver. El proceso, la prueba, el levantamiento, el deber cuando nosotros tenemos guerra y circunstancias, como dije ahorita, nosotros apoyarnos, aferrarnos a la búsqueda, a la oración. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a nuestra casa y nos encerramos en la pereza, el sueño, le damos cabida al sueño, a la pereza, al entretenimiento con el celular. En donde si sabemos que tenemos guerra, que estamos siendo atacados, sacudidos, zarandeados, ¿qué debemos hacer si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos? Aferrarnos a la oración, aferrarnos al ayuno, aferrarnos a amar a Dios, mis santos hermanos, porque aquí es que se prueba si nosotros amamos a Dios en la prueba, en la persecución, en el dolor, en el sufrimiento. Porque muchas veces, aún muchos de nosotros, y yo soy una, no sabemos, todavía no hemos sido probados. Y todavía no hemos demostrado a Dios que le amamos, porque todavía el momento decisivo de tomar la decisión de que si le amamos, de que si nos quedamos nos vamos, todavía aún no ha llegado, mis santos hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos desde ahora, echar raíz espiritual, tener fundamento espiritual, para que cuando nos llegue el momento de la persecución, del zarandeo espiritual, del momento que ya Dios le permita a Satanás zarandearnos con lo que más nos duele, lo que aún no hemos sido preparados y capacitados, ahí tenemos que demostrar el amor de Dios. Ahí tenemos que demostrar la santidad que nosotros guardamos y tenemos, si amamos a Dios de verdad. Gloria al Señor, aleluya. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo entendió que nada lo separaba ni lo separó del amor de Cristo. Porque ¿qué él dice? Que tuvo peligro de muerte, peligro de ladrones, naufragio, hambre, sufrimiento, frío. Y aún así nada de esto lo separó del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, antiguamente, principalmente llamado Saulo de Tarso, él tuvo un encuentro con Dios. Jesús se le presentó cara a cara y él conoció. Cristo penetró en su corazón y arrancó de él todo lo que no era de su grado. Y entonces, ¿qué hizo Saulo? Después de ese encuentro con Cristo, después de su conversión, él fue un cuerpo con Cristo, porque eso es lo que pasa con nosotros. Que muchas veces las circunstancias, las adversidades nos separan de Dios, porque todavía no somos un cuerpo con Cristo. Porque dice, ¿qué dice en 1 Corintios, su capítulo 6, verso 17? Que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, por eso es que muchas veces una guerra, una turbación, un dardo del enemigo nos separa del amor de Dios, que no queremos orar, no queremos ayunar, nos sentimos mal, nos sentimos decaídos, queremos pagar muchas veces la guerra con un hermano, le hablamos mal, le ofendemos. Entonces no, mis santos hermanos, nosotros tenemos que amar a Dios cada día más, aún cometiendo nuestros errores, nuestras faltas. No nos podemos zafar del amor de Dios, porque no somos nosotros el que agarramos a Dios, sino es su misericordia el que nos sostiene, el que nos tiene aquí, el que nos ha preservado aún aquí, porque muchos de nosotros muchas veces nos hemos sentido sin fuerza. Señor, ya no aguanto más, ayúdame, Padre, no aguanto más. ¿Y qué hace Dios? Viene, nos da una palabra a través de nuestro pastor, a través de un hermano, y nos afirma otra vez. El agarre de Dios se hace más fuerte en nosotros, o nosotros mejor nos queremos agarrar, nos agarramos de Dios. Gloria al Señor. Y entonces cada día más tenemos que demostrar el amor a Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Como habló siempre el apóstol Juan, del amor de Dios, del amor a Cristo. Entonces el apóstol Pablo entendió de que nada lo separaba del amor de Dios, del amor de Cristo. Dice que ni lo alto, ni principado, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto,
ni lo bajo, ni lo porvenir, oiga, ni el futuro. Oiga, que Él no está, ni lo porvenir que es el futuro, ni el futuro Él aseguró, Él afirmó que ni eso lo iba a separar del amor de Dios. Entonces así mismo nosotros tenemos que caminar bajo ese mismo amor, bajo ese sentir en Cristo Jesús. Porque el amar a Dios se aprende. Eso no es solamente tener conocimiento, porque a través del conocimiento es que vamos conociendo a Dios cada día más, porque el amor a Dios, la obediencia a Cristo, a Dios, el sujetarse a la voluntad de Dios, esto se aprende en Filipenses, que Jesús, estando en condición de hombre, se hizo semejante a hombre, y que dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y dice que aprendió obediencia. Oiga, mi hermano, siendo Dios, 100% Dios, 100% hombre, aprendió obediencia. ¿Cuánto más nosotros, mi hermano, que estamos en este cuerpo de carne, aunque no militamos según la carne? Tenemos que aprender obediencia, aprender a amar a Dios. Entonces, muchas veces, ¿dónde es que se demuestra que amamos a Dios? En la lucha, en la prueba, en la persecución, en el levantamiento. ¿Qué hacemos cuando somos atribulados, cuando somos perseguidos, cuando somos procesados con la escasez, con la necesidad, con el hambre, con el peligro, con la lucha, con la dificultad? ¿Qué hacemos? Ahí es que tenemos que verdaderamente demostrarle el amor a Dios, porque el amar a Dios trae su recompensa. El someterse, el sacrificarse a Dios, mi hermano, trae su recompensa. Allá en el cielo principalmente, y aquí también en la tierra, mi hermano. Entonces, vale la pena, por más que el diablo ruja, por más que el diablo ataque y tire, vale la pena sacrificarse, aunque sea lucha, dificultad, aunque sea llorando, sufriendo, padeciendo, vale la pena servirle a Dios, vale la pena obedecerse, sujetarse a la voluntad de guardar la santidad por dentro y por fuera, vale la pena sujetarse a Dios, guardarse por dentro y por fuera, mi hermano. Vale la pena, porque aquí también debemos demostrar la santidad, porque no solamente por dentro, sino también por fuera. La Biblia en ninguna parte habla de desnudez. Cuando se habla de desnudez, se habla de vergüenza, se habla de deshonra, se habla de ignominia. Dice vestido de salvación, vestido, oiga, aún de coraza de justicia. Dice que aún el enemigo está vestido de maldad, de su pecado. Y aún dice el apóstol Pablo, dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se disfraza como ángel de luz si él es diablo? Si tiene cacho, si tiene cola, en un sentido hablando, si tiene maldad. Por la vestimenta. Porque la vestimenta es que representa pudor, es que representa piedad. Gloria al Señor. Es que representa pudor, mudez, es que representa amor. Entonces, sigámonos sacrificando y obedeciendo a Dios, amando a Dios, aunque duela, mi hermano, porque esto duele, el amor duele. El amor duele. ¿Qué dice también el apóstol Pablo? La preeminencia del amor en 1 de Corintios, su capítulo 13, si no mal recuerdo. Dice que el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, todo lo cree. ¿A quién estamos esperando? ¿En quién estamos creyendo? Es a Jesús que estamos esperando. Es en Jesús que estamos creyendo, que el amor no hace mal, no se regocija de la justicia, de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Quién es nuestra verdad? Cristo. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, no hace mal al prójimo, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Gloria al Señor, aleluya. Entonces mi consejo es, o mi exhortación es que amemos a Dios, mi hermano, aunque duela, aunque sea difícil, aunque en un momento nos encontremos débiles, nos encontremos zarandeados, nos encontremos sin fuerza, levantémonos en pie de guerra, aferrémonos a Dios, porque solamente en Él es que está la salvación y la vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. Solamente en Él es que está la vida. Entonces, ¿qué dice en 1 de Juan, su capítulo 3, verso 3? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que le aman, son los que guardan su mandamiento, como dijimos antes, que dice en Juan, su capítulo 14, verso 15, hablando Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Dice que, amados, ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo, así como Dios, así como Jesús es puro. Entonces dice también para abajo que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y dice Juan hablando que sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, en su capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, en el 9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que ama a Dios es nacido de Dios, o el que es nacido de Dios, del agua y del Espíritu, ama a Dios, guarda sus mandamientos, ama a su hermano, se guarda en santidad por dentro y por fuera. Mentira, que hable lo que quieran hablar, pero son mundanos, corruptos, perversos, que la santidad es ropa, mentira del diablo. La santidad es ropa porque la está escrito ahí, Jesús no lo dejó ahí. En ninguna parte habla de desnudez. La Biblia dice en 1 Corintios, su capítulo 12 o 11, verso 12, dice que los miembros de nuestro cuerpo que parecen más débiles son lo más necesario. Y aquellos que nosotros son menos decorosos, a esto vestimos con más decoro. Gloria al Señor, aleluya. No habla de desnudez por ninguna parte, es santidad por dentro y por fuera. Hasta el cocote, hasta la muñeca, por dentro y por fuera. Amén. El botón hasta el cuello, la falda hasta los pies y la blusa hasta la muñeca. Y sobre todas cosas guardadas, guardar en nuestro corazón porque de él mana la vida. Gloria al Señor. El que ama a Dios no tiene rencor, no tiene envidia. Aunque en un momento sea zarandeado porque somos humanos. Y no podemos negar que en un momento todos hemos sido zarandeados por ciertas cosas. Pero que no le podemos dar cabida a eso, mi hermano, porque eso es lo que pasa, que muchos le dan cabida a la raíz de amargura, al celo, a la envidia. Y que dice la palabra, que cuando el pecado se incuba, ¿qué da luz? La muerte, mi hermano. Entonces, gloria al Señor, sigámonos guardando en santidad, en integridad, en devoción a Dios, sigamos amando a Dios por encima de la guerra, por encima de la prueba, por encima de la dificultad, porque vale la pena amar a Dios, guardar su mandamiento, vale la pena serle fiel, amar a Dios, amar a nuestro pastor, amarnos los unos con los otros, porque el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Gloria al Señor, amémonos los unos a los otros, no de hecho, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, como dijo el apóstol Juan en su libro de Primera de Juan, su capítulo 3. Gloria al Señor, aleluya. Sigamos luchando, batallando, porque en Dios es que está la victoria, en Dios es que está la salvación. Sigámonos aferrando a su amor inagotable, su amor que no falla, su amor que es para siempre, su amor que es perfecto. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, gloria a Dios. Y si amamos a Dios, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre, el levantamiento, la lucha. Porque Dios es mayor. Y Dios está con nosotros y nosotros estamos en Dios. A nombre de Cristo, sigamos obedeciendo a Dios y a nuestro pastor, porque fue el ángel de la iglesia que Dios puso en esta iglesia, en esta congregación, para que nosotros nos dirijamos, nos guiamos conforme a la palabra de Dios en boca de nuestro pastor. Sigamos siendo ovejas y no nos convirtamos en cabras. Sigamos obedeciendo y luchando y batallando y haciendo la voluntad de Dios. Aún con lucha, con dificultad y con prueba, pero hagamos el esfuerzo de amar a Dios por encima de la lucha, por encima de la prueba, por encima del levantamiento, en el nombre poderoso de Jesús. Al nombre de Cristo.